Amigos, vamos a terminar ya la lección de escuela sabática esta semana, la parte del viernes. Y hay una historia interesante, pero antes de eso vamos a orar. Oremos. Padre amoroso, te pedimos que tú nos dirijas, que al estudiar tu palabra podamos darla conforme a tu voluntad. Que esto nos inspire a ser semejantes a Jesús. Transfórmanos, Padre Santo. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hay una historia interesante de un padre en la lección del viernes que iba con su hijo y llegaron a una iglesia donde había muchos vitrales. Me imagino que era una catedral tal vez. Y resulta que cuando el sol salió, esa era en la mañana, cuando el sol salió y el sol pegó en los vitrales, el rostro de las personas que estaban dibujadas en aquellos vitrales resplandeció por la luz del sol. Y eso le llamó la atención al niño. Y el niño le preguntó a su papá, ¿quiénes son esas personas? Y el papá, ignorante de la historia bíblica, dice, no, no sé, pero yo solo sé que son cristianos. En una ocasión en la escuela al niño le hicieron una pregunta. ¿Saben quiénes son los cristianos? Y aquel niño recordó aquel evento y él dijo, los cristianos son personas que brillan. Y es muy cierto, el cristiano debe distinguirse por brillar siempre. Mi hermano, seamos sinceros, el objetivo que Dios tiene no es que seamos cola, sino que seamos cabeza. El objetivo que Dios tiene no es que seamos enanos. Jeremías dijo, tú me haces ser cual poderoso gigante. Y es lo que Dios desea que seamos. ¿Por qué entonces no logramos serlo? Realmente, mi hermano, es porque nos gusta jugar con el pecado. Es la realidad. Seamos sinceros. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, Dios nos hace brillar. Entreguémonos a Dios. Satanás va a luchar para que no brillemos, va a pelear contra nosotros y a veces nos acarreará aflicción, nos hará llorar, nos hará sufrir. El cristiano no siempre tiene gozo, también tiene dolor, también llora, también se pone triste, también se deprime. Elías se deprimió, ¿por qué yo no? Pero conforme nos vamos relacionándonos con Dios, esa tristeza Dios la transforma en alegría. Dios quita la tristeza, Dios quita la ansiedad. Y aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, Dios nos da la esperanza y nos hace felices. Miren, yo tengo amigos. Yo fui a acampar hace poquito a un campamento de vida primitiva allá en Yécora, un club de guías mayores de Obregón, el Club Carneros. Me invitó, acampé con ellos. Y saben, me enamoré de la juventud esta, de todos los jóvenes que fueron, me quedé encantado con ellos por una cosa. Dos de ellos eran hermanos. Yo sé que esto lo van a escuchar ellos. O la esposa de ellos. No importa. Mientras que no hablen de mí, sino que yo hable de ellos. Para bien, qué bueno. Voy a decir sus nombres porque es algo bueno que voy a hablar de ellos. Josué y Abimael. Estos muchachitos, los dos hermanos, perdieron a su papá. Apenas hacía 3 semanas que la habían perdido y estaban en el campamento. A veces afloraba la tristeza en ellos. Yo les hablaba de fe y de pronto me dice Abimael,
si hablamos de fe, algo así, parafraseado. ¿Qué más fe puedo tener después de que de la fe que tengo? Después de que mi fe ha sido probada. Yo no entendía por qué lo decía. Y él me dijo, hace menos de un mes, mi papá murió. Me dolió. ¿Por qué? Porque yo también perdí a papá. Y la muerte de papá para mí fue muy dolorosa. Me dejó mucho coraje, mucho dolor. Tardé mucho tiempo para más o menos reponerme de la muerte de papá, como unos 2 años. Pero ellos, yo los veía, aunque a veces lo veía triste él, a los dos muchachitos, yo los veía que se daban tiempo para convivir, tiempo para sonreír, tiempo para dialogar, tiempo para aconsejar, tiempo para recibir las especialidades, tiempo para vivir como si aquello no hubiera pasado, aunque había una huella muy profunda en ellos por la muerte de su papá. Después de que vinimos de Yécora, yo escuché un sermón de Abimael. Y él hablaba de los 4 hebreos. Me encantó. Porque los 4 hebreos, Nabucodonosor los quiso obligar a que se humillaran delante de él y de la estatua que él había puesto, pero ellos no quisieron. Y ellos le dijeron a Nabucodonosor que Dios los iba a librar, pero también dijeron, y si es que Él no nos libra, sepas, debe de saber y debe entender que aún así no nos vamos a arrodillar. Y la pregunta es, ¿y si Dios no te bendice? ¿Y si Dios no te da lo que tú le pides a Él? Mi amigo Abimael, que lo quiero mucho, se ganó mi cariño. Y Josué también, y sus esposas también. Todos ellos se ganaron mi cariño. Él dijo, bueno, yo creía que papá se iba a sanar, que se iba a salvar, que iba a sanar. Me decían a mí que mi papá iba a morir. Me aconsejaban que me resignara, pero yo decía, pero ¿por qué? Todavía no, mi papá todavía vive. Y oraba, se ponían a orar y a veces había mejorías, pero de pronto empeoraba hasta que murió. Y al terminar el sermón, mi buen amigo, mi hermoso amigo dijo, aunque mi padre murió, yo no dejaré de confiar en Dios. No siempre el cristiano va a sentir que brilla. No siempre el cristiano va a sentir que todo le va bien. A veces hay lágrimas, a veces hay enfermedad. Y aún a veces nos encontramos con la muerte. Pero a pesar de todo, nuestro carácter debe de seguir reflejando el carácter de Cristo. Cristo no estuvo exento de llorar. Cristo no estuvo exento de sufrir. Pero las lágrimas que Él derramó, los sufrimientos que Él llevó, lo llevó con honor. Lo llevó con honra, lo llevó con honor. Y el sufrimiento que la enfermedad causa en mí, el sufrimiento que las pruebas causan en mí, que a veces me doblegan, deben de ser llevados también con honor. Porque Cristo me está transformando. Y yo sé que cuando Jesús venga por segunda vez, ya no sufriré jamás. Ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más despedidas.
Creo en eso. Creo que Jesús viene por segunda vez. Creo que veré a mi papá y a mi mamá otra vez. Y creo que Abimael y Josué verán a su papá también. La esposa de Abimael también murió su papá en esos días también. Y ella andaba con él también disfrutando del campamento. Mi hermano, aunque sientas tristeza por las pruebas que hay en este mundo, debe de saber, como dice el Salmo 23, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová está contigo. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre eterno que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Padre amado, estamos en un mundo contaminado por el pecado. Y nos vemos arrastrados por el pecado y a veces nos es difícil vivir en tus caminos. Pero tú nos pides que hagamos algo que es posible. Tú pides que seamos transformados. Tú pides que reflejemos el carácter de Jesús. Y tú con tu Santo Espíritu nos das todo el poder para ser transformados, Padre Santo. De ti proviene el poder, por lo tanto podemos alcanzarlo con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Danos el poder para lograrlo, Padre Santo. Y ante las pruebas, Padre Santo, ayúdanos a encontrar consolación y a consolarnos unos con otros. Porque sabemos, Padre Santo, que también Jesús sufrió. La vida de Jesús no fue una vida nada fácil. Sufrió también. También murió por nosotros. Pero también resucitó. Y también nosotros, si morimos, habremos de resucitar. Y también Jesús ascendió a los cielos. Y sabemos que si somos semejantes a Jesús, si morimos, seremos resucitados. Y si no morimos también, juntamente con los que ya hayan resucitado, podremos ir contigo a las mansiones eternas para vivir contigo por la eternidad. Y queremos estar allá, Padre amado. Condúcenos a las mansiones eternas, reflejando tu carácter, Padre Santo. Reflejando tu gran amor, reflejando tu gran bondad. Reflejando tu justicia ante el mundo también. Transfórmanos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.